Hola chiquetes, estáis escuchando Econcienzuda, el podcast en el que os hablo de cómo podemos ser más sostenibles en nuestra vida diaria e incluso cuando vives o viajas en una furgoneta. Yo soy Irene Martínez, creadora del blog econcienzuda.com, y en estos capítulos hablaremos sobre sostenibilidad, ecologismo, todo lo relacionado con hacer que nuestro paso por el mundo conlleve el menor impacto posible. Espero que de una manera divertida y fácil. Hoy vengo a hablaros de los momentos o ciertas circunstancias de la vida en la que no hay que ser zero waste y en la que no hay que volverse locos para buscar alternativas libres de plástico o libres de residuos. En este caso, pues como veis el título, ronda alrededor de todo lo que sea productos sanitarios o alrededor de todo lo que produzca o necesitemos para nuestra salud. En este sentido, no hay que volverse loco, no va a haber alternativas para todo, no va a haber alternativas 100% sin residuos y no va a haber unas opciones totalmente zero waste para todo tipo de productos. Entonces, en este caso ya te digo, vamos a hablar de salud y vamos a ver qué tipo de productos no vamos a poder consumir o vamos a tener que consumir con plástico y cuáles vamos a poder sustituir por algún producto un poquito más sostenible. Lo primero de lo que me gustaría hablar es de los medicamentos. Al final es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de salud. Los medicamentos generan muchos residuos. Al final, pues todos tenemos en la cabeza los típicos blisters de las pastillas que nos tenemos que tomar y demás. ¿Que vamos a intentar evitar todo tipo de medicamentos? Al final, las personas que buscamos también desde en ese ramo la salud más natural, pues intentamos evitar tomarnos cualquier tipo de medicación o medicamento hasta el exceso, ¿no? Pero hay veces que es inevitable. Entonces, cuando nos ponemos malos y el médico estamos enfermos y tenemos que tomar cierta medicación porque no nos queda otra, pues tampoco nos vamos a volver locos. Sí que es verdad que yo soy muy hierbas y seguro que muchos que los que me oís pues también, y intento evitar cada vez que noto algún dolor o noto algo, pues sustituir esa medicación o cualquier tipo de pastilla por algún elemento natural, alguna hierba, alguna infusión, alguna crema hecha por mí para algunos dolores en vez de alguna pomada comprada, pues ese tipo de cosas. Pero vamos, lo que os decía, cualquier tipo de medicación, lo que vamos a tener que pensar es más bien en la forma de gestionar esos residuos que creamos, que se gestionan de una manera específica, no deben mezclarse con la basura normal. Vamos a tratar de una manera especial esos dos residuos, ya sean tanto los medicamentos que estamos utilizando, es decir, esos blisters que se nos quedan vacíos o esas cajas que se nos quedan vacíos, como los medicamentos caducados que tendremos en la despensa y que de vez en cuando pues tendremos que mirar si los tiramos, si tenemos que deshacernos de ellos, porque claro, ya no se han pasado su fecha de caducidad y o no tienen la validez que deberían o simplemente no deberíamos de tomárnoslo cuando se pasa la fecha de caducidad. Como os he dicho antes, aparte de los blisters y las cosas y los envases que tengan esos medicamentos, tenemos que pensar también en las cajas de cartón que los contienen. Esas cajas de cartón tampoco se pueden tirar como si fuera un cartón normal al reciclaje de papel, ya que pueden contener partículas del medicamento adheridas o es lo que se considera que pueden tener en la planta de reciclaje. Entonces, no se reciclaría y se consideraría que ese punto de recogida está contaminado, ¿no? Entonces no lo reciclarían. En España, la tarea de reciclaje de medicamentos es llevada a cabo por SIGRE, el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases. Este sistema de recogida de envases se encuentra en las farmacias o en puntos de recogida. En las farmacias suelen tener sistemas SIGRE, casi todas o muchas de ellas, sobre todo las más grandes, y recogen los medicamentos y las cajas y todo tipo de envoltorio que pueda llevar cualquier elemento de salud. ¿Qué hacen con estos medicamentos? Lo que es la empresa SIGRE. Sí que es verdad que esta empresa como tal no la he intentado estudiar un poco, pero no he encontrado mucha información. Si alguien tiene información al respecto, pues que me la pueda decir. Sí que es verdad que no es lo mismo que como Ecoembes, que hay muchísima información al respecto, que se ve cómo es su gestión, que ya hablaré largo y tendido de ello. De esta empresa he intentado indagar un poco a ver si su gestión de residuos es igual de mala que la de Ecoembes o hacen las cosas un poquito mejor.
Supuestamente, esto es lo que realmente dicen que hacen con estos medicamentos, los envases se clasifican en papel cuando llegan a sus manos, ¿no? Se clasifican en papel, cartón, plástico, vidrio y se envían a las empresas especializadas una vez separados para su posterior transformación o reciclaje o destrucción. Los medicamentos no peligrosos se usan para producir energía eléctrica. Supuestamente se destruyen por combustión y se usan como combustible en instalaciones industriales. Esto es lo que se afirma, y luego se supone que los medicamentos peligrosos se entregan a una gestión, a un gestor especializado para su destrucción. No he encontrado cómo se destruye o exactamente cómo se produce esa energía eléctrica al usarlo como combustión. Me parece bastante extraño, pero bueno, esto realmente es lo que pone que hacen con esos medicamentos. Ahora que estamos con la COVID-19, pues estamos hartos de ver uno de los mayores residuos ahora mismo que todos conocemos sanitarios, pues son los guantes y las mascarillas desechables, ¿no? Estos guantes y mascarillas, recordar que todavía no hay ningún tipo de gestión particular al respecto de este tipo de residuos en concreto. Se tienen que tirar en la fracción restos, aunque los guantes sean de plástico o sean de polietileno o algún otro tipo de plástico, nos creamos que son de plástico, se tiran a la fracción restos, o sea, es decir, a los contenedores naranja, verde o gris según la ciudad. Esos serían los contenedores de la fracción resto, ¿no? Los residuos generales. Pero vamos, que parece inevitable que el mundo se está llenando de guantes, mascarillas, toallitas, geles, pantallas faciales, máscaras protectoras, batas impermeables. Al final son todos estos residuos sanitarios que se están llevando a la fracción restos sin ningún tipo de gestión aparte o de gestión particular de estos productos. Entonces, bueno, espero que se den un poquito de prisa porque ya va siendo hora de gestionarlo de una manera particular. Puesto que la UE había previsto prohibir los plásticos de un solo uso a partir del 2021, todo esto al final nos está llevando a un aumento de plásticos en el supermercado, de productos envasados, de mayor locura por la higiene, por los productos desechables, por los productos de un solo uso, y al final el plástico se está abriendo paso en un camino que teníamos de retroceso y que al final la normativa de la UE no se va a poder cumplir. La única recomendación pues sería intentar reutilizarlos pues todo el tiempo posible, el tiempo que los fabricantes lo recomienden y que también el sentido común recomiende y que se puedan utilizar. Y sobre todo, pues intentar utilizar productos reutilizables, que se puedan utilizar muchas veces, el mayor tiempo posible, dentro de lo que decíamos anteriormente, dentro de las condiciones del fabricante, pero cuantos menos residuos tengamos que producir, pues mejor. Yo, desde luego, por ejemplo, durante toda la COVID no he utilizado guantes, lo he hecho a través de geles y una muy buena higiene de manos, a través de jabón y demás. Sí que es verdad que a los sitios en los que me han obligado a ponerme guantes, prácticamente todos me he dado la vuelta y me he ido, que han sido alguna frutería y demás, me he ido y me he dado la vuelta y me he ido para mi casa, porque no creo que me tengan que... Esto es un poco comprometido, pero no creo que me tengan por qué obligar a ponerme unos guantes cuando me puedo echar gel en su cara y me ven que estoy desinfectada. Entonces esa sería mi impresión, pero yo creo que con una buena higiene de manos y una buena higiene en el momento, con algún alcohol y demás, no tienen por qué obligarte. Y yo ya te digo que durante todo el COVID no me he puesto ni un solo guante desechable. Luego entramos en otro de los temas en los que pues no hay que ser zero waste, y es el tema sexual, ¿no? El tema de salud en los anticonceptivos. Los preservativos, en concreto, ya no solo evitan embarazos no deseados, sino que, claro, también es tema de salud porque evitan el contagio de enfermedades de transmisión sexual. En este sentido, el gasto ambiental que va a producir un condón y su desecho nos puede ahorrar el gasto enorme de recursos destinados
a paliar algún tipo de enfermedad transmitida a través del sexo que se podría haber evitado con ese mismo preservativo. Entonces, una enfermedad que te puede durar muchísimos años o toda la vida, que vas a tener un gasto constante de medicinas, de médicos, de energía, de todo, pues se puede paliar muchas veces con un simple preservativo. Pero este impacto lo podemos mejorar o lo podemos paliar comprando condones veganos y de látex natural, es decir, condones que puedan ser biodegradables, y de esta manera podemos reducir la huella de carbono que estamos produciendo con ese producto. Cuando siempre hablamos de los condones veganos, la gente siempre me pregunta que por qué los condones no son veganos, qué es lo que tienen que no sea vegano, y es la caseína. Los condones suelen llevar caseína, que es una proteína derivada de la leche, y es una parte significativa de sus elementos. Entonces, claro, si los condones llevan caseína, ya no son veganos. Aparte de mirar siempre que esa marca sea cruelty free, que no experimenten animales, y de esa manera pues ya serían 100% veganos. De forma general, los preservativos sintéticos, de látex sintéticos, son los que suelen llevar caseína. Los de polisopreno o poliuretano son los que suelen ser veganos, son también aptos para celíacos y demás. Al fin y al cabo, lo que nos tenemos que quedar es el que el mejor material, digamos, para los preservativos de cara a la sostenibilidad sería el látex orgánico vegetal. Que bueno, aquí si la gente es alérgica al látex, pues se tendría que pasar a los de polisopreno o poliuretano, ¿no? Pero si no eres alérgico al látex, el látex orgánico vegetal sería, en su fabricación es vegano, es de fácil biodegradabilidad, no como los otros que tardan muchísimos años en degradarse, pueden llegar hasta más de 5 años, tampoco es que sea como un plástico que se queda toda la vida o 600 años como una bolsa de plástico, ¿no? Pero pueden tardar más de 5 años en degradarse. Aparte que pueden acabar en el mar, pueden acabar en lagos, pueden acabar en playas, y no es agradable para nada encontrarse este tipo de desechos en ningún lugar. Y mucho menos si el lugar es totalmente natural, paradisíaco, una playa o un bosque o un monte, no mola nada. El látex natural, lo que decíamos, es una sustancia acuosa compuesta de grasas, ceras, resinas, que se obtiene a partir del citoplasma de las células laticíferas presentes en algunas plantas y hongos, ¿no? Suele ser blanco, con algunos colores amarillentos o anaranjados, y se trata del material más elástico conocido, por eso mismo se realizan los preservativos con esta sustancia. Y aunque se parece a otras sustancias como el caucho, la resina, no se debe confundir con ellos a la hora de tramitar su reciclaje a posteriori. ¿Qué hacer con estos residuos que generamos con los preservativos? Y es que el problema que tienen, que al estar formados por diferentes compuestos, al estar en su fabricación formados por diferentes lubricantes, otras sustancias, impide que su reciclaje sea factible, y provocan muchísimos conflictos medioambientales, como hemos dicho anteriormente. Los compuestos con los que suelen estar fabricados suelen ser gomas, aceites, azúcares, sales minerales, proteínas, ceras y un largo etcétera de compuestos, que la verdad que al final la lista es bastante inmensa, y en cantidades variables de látex también. Y entonces todos los factores de fabricación y demás, pues al final es muy complicado ese reciclaje. Entonces, ¿dónde tenemos que tirar los preservativos? Los preservativos se tiran al final como las mascarillas, como los restos de otros sanitarios, con mascarillas y guantes, serían en la fracción restos. Es decir, lo mismo que decíamos antes, en el contenedor gris, naranja o verde, según nuestra localidad o nuestra zona, pues será de un color o de otro. Que aunque pensemos que el látex es un plástico, el látex no es un plástico, precisamente por lo que hemos dicho antes, porque no es un plástico como tal, no es un plástico, pero aparte está junto con otros compuestos que al final impiden completamente su reciclaje. Hay varias empresas muy conocidas que venden este tipo de preservativos, tanto veganos como biodegradables. Simplemente pues es fijarse un poco, buscarlos. No digo nombres, y si no pondré alguno en la biografía o en el artículo de la web para que podáis echarle un vistazo, pero no digo nombres por aquí porque al fin y al cabo pues las cosas cambian mucho y al final sale al mercado diariamente muchas marcas diferentes,
cualquier cosa pues me podríais preguntar sin problema. Lo único pues es un poco que sepamos lo que estamos consumiendo, que lo hagamos de manera consciente. Y lo que digo siempre, no hay que ser perfecto, pero bueno, hay que saber de dónde vienen las cosas, cómo hay que gestionar también esos residuos que al final este tipo de tema de salud nos obliga a generar y hacerlo de la mejor manera posible. Pues con eso estaría todo por hoy. Creo que de todos los que llevo es el capítulo más corto, pero bueno, si se os ocurre alguna otra cosa que sepáis que es imposible reducir o que no se debería en cuanto a tema de salud, pues bienvenido sea, decírmelo en comentarios o en la página web o por mi Instagram y estaré encantada de escucharos y de seguir aprendiendo de vosotros. Bueno, pues espero que os haya gustado, seguro que la mayor parte de lo que he dicho lo sabíais, pero bueno, por si alguna cosilla se os había escapado, pues ahí la tenéis. Y terminar pues agradeciéndoos que perdáis esos minutillos para darle al like o suscribiros al podcast, porque la verdad que no solo ayuda para que pueda ser escuchado por más gente, sino sobre todo para darme a mí ánimos para poder seguir creando estos podcasts y que sigamos aprendiendo juntos. Muchísimas gracias por escucharme y por estar ahí detrás. Un abrazo muy fuerte.